Técnico de Finagentes Gestión. Alexis, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo ves la fotografía? ¿Qué debe estar el inversor mirando para no perderse parte de los riesgos que encierra la situación actual? Bueno, yo creo que en estos momentos hay dos temas fundamentales. Uno, digamos que es el que suele ocurrir todos los primeros viernes de mes, que es la publicación del dato de empleo americano, que es, por tanto, hoy, que es el primer viernes de septiembre, pues vamos a tener ese dato importante, puesto que de alguna manera yo creo que es el factor que va a determinar la velocidad de ajuste de la política monetaria por parte de la Reserva Federal. Por lo menos lo que realmente cree el mercado. Yo creo que no, aunque hoy tengamos un dato más débil del mes anterior, que el mes anterior fue un dato relativamente muy fuerte, y por tanto es lógico que ahora tengamos una cierta desaceleración, y además un poco el panorama es un poco de desaceleración general, y eso se va a notar, por lo menos, aunque de manera retrasada, en el mercado laboral. No creo que la Reserva Federal en estos momentos pueda reducir su ritmo de subida de tipo de interés en el caso de que el dato fuera muy malo. Por lo tanto, de alguna manera, yo creo que es una expectativa que ahora mismo tiene el mercado sobre la mesa, pero yo creo que ya el ritmo de subida de tipo de interés en Estados Unidos está determinado, son 75 puntos básicos en la siguiente reunión. Es probable que en la siguiente pueda también volver otra vez a subir 75 puntos básicos y luego más tarde mantenerlo relativamente alta con alguna subida más, aunque sea menor a lo largo del año que viene, y luego bajarlos pues hacia finales de año. Pero en general la idea es que los tipos en estos momentos van a subir. Otro tema también muy importante en estos momentos y que está siendo un poco el tema de centro es el euro. El euro, que lo tenemos prácticamente por debajo de la paridad, y es curioso porque cada vez que tenemos este asalto a la paridad o está por debajo de la paridad, el Banco Central Europeo cambia completamente su discurso. Recuerde que teníamos en el primer ataque a la paridad en junio, pues se pasó de un cuarto de punto a medio punto de subida de tipos de interés, y ahora que estamos ya por debajo de la paridad, ya parece ser que el Banco Central Europeo se plantea ya no una subida de medio punto, sino de 75 puntos básicos. La razón, obviamente el euro es un factor muy determinante en las presiones inflacionarias, sobre todo teniendo en cuenta que en Europa están muy ligados a los precios energéticos. Los precios energéticos se compran en dólares y, por lo tanto, si el precio sube y adicionalmente el dólar con lo que se compra esa materia prima también sube, pues obviamente el efecto se multiplica, y por lo tanto, de alguna manera, el Banco Central Europeo está muy preocupado porque esta tendencia del euro se mantenga. Malas noticias, porque yo creo que realmente en estos momentos el euro está al margen de la política monetaria, le puede ayudar temporalmente cualquier idea de subida de tipos recuperar, pero en estos momentos el euro está cayendo por la guerra, y obviamente ese tema no se va a resolver, por tanto las presiones sobre el euro continuarán. Hay muchos inversores preocupados por la renta fija mundial y cómo ha entrado ya en ese terreno, en ese mercado bajista. Dice Bloomberg que es la primera vez que entra en una generación en un mercado bajista por culpa de la subida de los tipos de interés. ¿Cómo se puede comportar en el segundo semestre en este escenario tan complicado la renta fija, y cómo también esos bonos pueden empezar a actuar en la parte defensiva de la cartera, porque van a tener rentabilidades altas? Es decir, lo más normal es que en apenas un mes tengamos al bono a 10 años al 3,7 y que camine incluso al 4,5. ¿Cómo se puede ver esa doble cara, ¿no?, de situación tan negativa actual, pero una perspectiva defensiva a medio plazo? Sí, en estos momentos yo creo que hay un gran error por parte de los bancos centrales. Debieron empezar a subir los tipos de interés a lo largo del 2021, cuando ya se produjo el proceso de vacunación y la actividad económica parecía que recuperara, pero en aquel momento se engancharon al mantra de que era transitorio, y la verdad es que no ha sido así. Había elementos fundamentales que estaban debajo de todo esto. Por lo tanto, ambos factores lo que nos están diciendo es que los tipos de interés tienen que subir, y no hemos llegado al tope. Yo creo que el tope está mucho más alto de lo que ahora mismo estamos teniendo, y posiblemente nos quedan del orden de 2, 3, 4 reuniones prácticamente con subidas de tipo de interés, que en Europa serán como mínimo de medio punto, y en Estados Unidos, pues una vez que se traspase los 75 puntos básicos, podrán ser de medio punto o un cuarto de punto, pero que nos quedan mucho recorrido, y obviamente eso se va a tener que traducir en tipos a largo también mucho más altos, y en una inflación que de alguna manera todavía le va a costar mucho trabajo mantenerse, con lo cual digamos que ahora mismo la reacción de los bonos no es más que una reacción a una etapa excesivamente baja, con tipo de interés negativo, y que ahora tiene que ir a una situación de normalidad.
nos asusta, puesto que nos hemos acostumbrado durante 4 o 5 años a tipos de interés muy bajos, pero realmente hemos vivido una situación, vamos a decir, dorada. Ahora vamos a vivir una situación de normalidad, aunque nos asuste. Reserva Federal, tenemos por otro lado lo que está sucediendo en la renta fija, petróleo. Hay un movimiento de tope, ¿no? Automático que el mercado lo ha fijado en esos $100, cada vez que lo rompe vuelve a caer, y tenemos por otro lado lo que está sucediendo desde el lado ruso con el tope al petróleo, que podría decir Rusia, pues te quedas sin 8 millones de barriles diarios de petróleo, con los efectos que tendría también para Rusia. Pero ¿cómo ves el mercado del petróleo en este momento, que ha sido, junto con el dólar, el refugio fundamental del inversor en los primeros 6 meses del año? Sí, yo creo que hay un cierto tope alrededor de los $100. Lo único que pasa es que, claro, ahora mismo en estos momentos la guerra prácticamente es una guerra energética y por lo tanto hacer conclusiones determinantes sobre este factor son relativamente complicadas. Desde luego, Occidente necesita un precio de la energía relativamente barato para no entrar en un proceso de desaceleración muy acelerado y por lo tanto está intentando llegar a acuerdos para, digamos, hacer que el precio del petróleo no supere los 100. Puntualmente lo puede hacer, pero yo creo que vamos a estar en una situación entre 90 y 105 aproximadamente. Hay que tener en cuenta que hay distintas bazas que pueden jugar en estos momentos. Hay un intento de llegar a un acuerdo de urgencia con Irán para que de alguna manera Irán sustituya el petróleo que en estos momentos podría estar no entrando por culpa de las sanciones que hemos realizado a Rusia. Queda ver cómo reacciona la OPEP a esa situación de acuerdo de eliminar las sanciones sobre Irán para que pueda suministrar petróleo. Por lo tanto, digamos que hay las dos fuerzas. Yo creo que al final el resultado final va a ser un petróleo relativamente caro, pero vamos a intentar que no sea lo suficientemente caro para entrar en una recesión, aunque el riesgo obviamente es muy alto. Pues muchísimas gracias, Alexis Ortega, director general técnico de Finagentes Gestión. Buen día, Alexis, buen retorno vacacional y buen negocio. Vale, muchísimas gracias. 9:34 de la mañana. Eva Villanueva, ¿cómo va el mercado en esta ya más de media hora de cotización